¿Qué pasa si el desierto más grande de la Tierra solía ser un jardín? No metafóricamente, literalmente. El Sáhara fue una vez verde. Lozano. Repleto de ríos, lagos, elefantes, incluso cocodrilos. Un tramo de 5.000 años conocido como el período húmedo africano convirtió esta extensión estéril en una sabana que abarca el continente. Imagine el Serengeti, luego el doble. Y los humanos no solo pasaron. Vivieron. Se establecieron. Crearon. Los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra, ganchos de pescado, cerámica pulida, huesos de ganado, incluso cementerios enteros, como Gobero en Níger, donde los cuerpos estaban enterrados con artículos de tumbas, pulseras de marfil y dientes archivados. Algunas de las pruebas más antiguas de uso de lácteos y pastoreo pastoral en el planeta provienen de aquí. Así que aquí está la contradicción. Un lugar tan lleno de vida, sin embargo, nadie hoy parece llevar su rastro genético. Hemos secuenciado miles de genomas antiguos, de Europa, el Levante, África subsahariana. Pero hasta hace poco, nada del corazón del Sáhara. El calor, la sal, el tiempo, todo destruye el ADN. Durante décadas, el Sáhara verde siguió siendo un fantasma. Y eso no tenía sentido. Porque estas personas no eran nómadas. Dejaron todo lo posible, pintados en paredes de cuevas como Takarkori y Wadi Sura. Arte rocoso que muestra pastoreo de ganado, natación, baile, vive llena de rutina y ritual. Cultivos que florecieron claramente, pero desaparecieron genéticamente. ¿Podría una civilización entera desaparecer sin dejar un solo descendiente? Entonces, un avance. En una cueva en el suroeste de Libia, los investigadores descubrieron 2 entierros. Las mujeres descansaron hace más de 7.000 años. Pero estos no eran solo huesos. Fueron momificados. Piel intacta. Los órganos se marchitaron pero conservaron. Contra todas las probabilidades, sus células todavía tenían fragmentos de ADN antiguo. Los científicos utilizaron la secuenciación de próxima generación, las mismas técnicas utilizadas para decodificar los genomas de Neandertal y Denisovan, para extraer casi 1 millón de SNP de uno de ellos. Y lo que encontraron, no tenía precedentes. Estas mujeres no coincidían con los africanos modernos. O linajes subsaharianos. O incluso genomas egipcios o de África Oriental. Venían de un linaje nunca antes visto, una antigua rama del norte de África, separada de todos los demás hace casi 50.000 años. No eran parte de la historia. Eran el capítulo perdido. Y a medida que su genoma se desenredaba, también la idea de que la gente del Sáhara Verde solo los migrantes pasaban. Porque estas mujeres no eran extranjeras. Eran locales. Profundamente arraigado. Aislado. Y romperían todo lo que pensamos que sabíamos sobre la ascendencia africana. Pero una pregunta aún perseguía el sitio de excavación. ¿Por qué nadie heredó su ADN? La respuesta nos llevaría más profundamente al desierto. Y en el genoma de una gente olvidada. La pregunta no era solo quiénes eran estas mujeres. Así fue como habían sobrevivido. No en la memoria, no en el mito, sino en la materia. La piel todavía se estiraba a través del hueso, los párpados sellados cerrados por arena y tiempo. Habían pasado más de 7.000 años y, sin embargo, sus cuerpos no habían recurrido al polvo. Fueron encontrados en Takarkori, un refugio de rocas en las montañas Akakus del suroeste de Libia. Hoy, es un páramo de piedra agrietada y silencio. Pero en aquel entonces, estaba vivo. Rains de la estación húmeda talladas corrientes a través de valles. Los rebaños de cabras y ganado se movieron a través de la hierba. La gente cocinaba, cazaba y cría niños aquí. Estas mujeres fueron enterradas con un propósito. Envuelto, protegido. No arrojado a la tierra, colocado. Una mano acurrucada cerca de la cara. Un colgante de conchas todavía en su pecho.
Y cerca de ellas, pistas, fragmentos de canastas tejidas, herramientas talladas en hueso, cenizas de un hogar de cocina y los restos de pescado que ya no nadan allí. Esta no era una tumba aleatoria. Era un portal. Durante décadas, los investigadores intentaron encontrar ADN humano en el Sáhara y fracasaron. Demasiado seco. Demasiado caliente. Demasiado expuesto. Los huesos se agrietaron como leña. Los nucleótidos se han ido hace mucho tiempo. Pero aquí, en el refugio de Rock and Ritual, algo imposible había sucedido. Su ADN había sobrevivido. No solo restos, hilos enteros. De una mujer, casi 1 millón de SNP. El genoma de la más alta resolución se recuperó del Sáhara Central. Y de repente, por primera vez en la historia humana, teníamos una ventana genética directa a la vida durante el período húmedo africano. Vivieron durante el turno pastoral, ese momento en que los antiguos saharanos dejaron de perseguir el juego y comenzaron a criarlo. Los huesos a su alrededor cuentan esa historia, ganado con cuernos de campo, restos de ovejas, dientes de cabra. Sin embargo, Fisox y Grindstones hablan de formas más antiguas. Estas mujeres no solo eran agricultores o recolectores, ambas eran. O algo intermedio. Y en su sangre, algo esperaba. Un susurro del tiempo profundo. Algo más antiguo que las dinastías. Más viejo que escribir. Una rama de la humanidad olvidada durante mucho tiempo. Porque cuando los investigadores alimentaron ese código antiguo en el mapa del genoma global, los resultados no encajaban en ningún lado. No Egipto. No Nubia. Ni siquiera África subsahariana. Habían encontrado un linaje que no se suponía que existiera. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero misterio. ¿Quiénes eran estas mujeres, si no estaban relacionadas con nadie? Las mujeres de Takarkori no pertenecían a cualquier linaje africano conocido. No a los grupos de genes nilóticos del Valle del Nilo. No a las expansiones bantúes del sur. Ni siquiera a los corredores dinásticos de Egipto. Cuando sus secuencias se ejecutaron a través del análisis de componentes principales, el mismo mapa de la ascendencia global, los resultados rompieron el eje. Sus genomas se desvanecieron solos. Formaron su propio clúster, flotando entre la elipse de África Occidental y la curva levantina, pero fusionándose sin ninguno. No Fulani, ni bereber, ni nada que hubiéramos visto antes. En cambio, algo más viejo. Su ADN contenía un 93% de ascendencia de una fuente que no era solo desconocida, no era modelada. Una población fantasma, como lo llaman los genetistas, uno que se separó hace casi 50.000 años, y luego desapareció de la vista. Pero no desapareció por completo. Porque estas mujeres eran ese fantasma, preservado por casualidad, por entierro, por clima, sosteniendo en sus células el último eco de un genoma sahariano olvidado. No eran solo descendientes. Eran sobrevivientes. Y de alguna manera, en medio de un desierto que se volvió oceánico en calor, barrido por migraciones desde todos los lados, permanecieron intactos. No hay mezcla de nilotes. Ninguno de África Oriental. Ni siquiera de los pastores levantinos conocidos por moverse a lo largo de la costa mediterránea. El Sáhara, en este momento, no era un puente, era un muro. Pero, ¿qué tipo de muro conserva un linaje durante 40.000 años? ¿Y qué tipo de personas viven detrás de él? Los arqueólogos habían pensado durante mucho tiempo que el ecológico del Sáhara conectaría el continente, permitir flujos de personas, lenguaje, genes. Pero estos datos contaban una historia diferente. Uno de aislamiento, no de intercambio. De comunidades que absorbieron la cultura, pero no la sangre. Y Takarkori no era un sitio marginal. Era una ciudadela genética. Un último bastión del antiguo norte de África antes de que cambiara el mundo. Pero justo cuando los científicos pensaban que habían encontrado la línea de base de la ascendencia sahariana, surgió una anomalía final.
Algo enterrado aún más profundo en su ADN. Algo que no pertenecía allí. Porque estas mujeres, en toda su antigua pureza, llevaban menos ADN neandertal que casi cualquier población en la Tierra. Pero de alguna manera, no cero. Ese pequeño rastro, solo 0.15%, era como un susurro de otro mundo. Un mundo muy al norte. Un mundo donde el Homo sapiens conoció a neandertals y mezcló. La mayoría de los no africanos de hoy llevan 1 a 2% de ADN neandertal. ¿Agricultores europeos de hace 7000 años? Aún más alto. ¿Pero estas mujeres arianas? Sostuvieron un fragmento fantasma, apenas allí. Si su genoma hubiera sido encontrado en una cueva de piedra caliza en Francia, o un pozo de entierro en Georgia, los científicos podrían haberlos llamado humanos modernos tempranos. Un linaje demasiado antiguo, demasiado limpio, como si se hubiera congelado en el tiempo. Pero no eran europeos. Eran africanos. Enterrado en una cueva del desierto que alguna vez pasó por alto una sabana. Y, sin embargo, esa débil señal neandertal significaba algo enorme. Significaba contacto. No directo, no reciente, sino llevado. Rastreado a través de genes, no geografía. Significaba que en algún lugar, tal vez hace 8000 años, tal vez más, los pastores del Levante, que se habían entrelazado con neandertales, cruzados al norte de África. Posiblemente a través del Sinaí. Posiblemente a través de las cadenas de la isla del Mediterráneo. Pero esto es lo extraño. No dejaron cicatrices culturales visibles. Sin inundación de mezcla genética. Solo un parpadeo. Un susurro. Una pincelada genética tan débil que podría haberse perdido por completo. Entonces estas mujeres, estos antepasados Takarkori, son una paradoja. Moderno, porque vivían hace solo 7000 años. Pero antiguo, porque su genoma parece que salió del Pleistoceno. Aislado, pero globalmente conectado por una memoria genética que había recorrido continentes. Su ADN no solo es raro. Es profundamente divergente. Cuando los investigadores corrieron de uno al lado del otro, sus ramas apenas tocaron a otros. No subsaharan. No levantino. Ni siquiera los recolectores de Táfora Alte Marruecos, que vivieron hace 15.000 años. Era como abrir una cápsula de tiempo, solo para encontrar una especie formada por el silencio. Pero si su sangre se retrasó en el mundo, ¿qué pasa con sus mentes? Porque la cultura es diferente del ADN. La cultura se mueve en susurros, en cerámica, en paredes pintadas y canciones compartidas. Y lo que Takarkori revela a continuación, podría demostrar que incluso las personas más aisladas nunca estaban realmente solas. Porque algo llegó al Sáhara. No ejércitos. No migraciones. No es sangre nueva. Una idea. Hace alrededor de 8.200 años, los patrones climáticos comenzaron a cambiar. El período húmedo africano vaciló. Los cinturones de lluvia se debilitaron. Los ríos se encogieron. Lagos poco profundos se secó en cuencas agrietadas. Una sequía de 1000 años rodó, silenciosa, lenta y devastadora. La gente de Takarkori no desapareció. Se adaptaron. Y a lo que se volvieron, eran animales. Ganado, cabras, ovejas. Especies domesticadas que no nacieron en África. Los estudios genéticos trazan su origen a la media luna fértil, Turquía moderna, Irán, Siria. Por 6.400 AC aparecen en los registros egipcios. Pero aquí está el giro, estos animales llegaron al Sáhara Verde sin sus compañeros humanos originales. Porque cuando los científicos estudiaron los genomas de Takarkori, no encontraron ascendencia de granjeros eurasiáticos. Ninguno de los marcadores de Anatolia. Ninguna de la sangre levantina que ya había remodelado el Mediterráneo. La gente permaneció genéticamente del norte de África, aislada, distinta, profundamente arraigada. Y sin embargo, su ganado no.
Esto no fue migración. Era transmisión. Los estilos de cerámica cambiaron. El arte rupestre comenzó a mostrar manadas en lugar de cacerías. Los huesos de la gacela salvaje disminuyeron, reemplazadas por ganado doméstico. Pero el ADN se quedó casi exactamente igual. Esta es la paradoja. La gente no se movió, pero su cultura lo hizo. Y la evidencia no es abstracta. Está tallado en cuevas como Wadi Sura, dibujado con ocre en las paredes de roca libia, enterrada junto a los muertos en Takarkori. Los tazones de arcilla una vez usados para recolectar raíces ahora llevaban leche. Los carniceros comenzaron a cortar patrones exclusivos de las sociedades de pastoreo. Incluso los huesos del ganado muestran signos de reproducción controlada, cuernos archivados de tamaño plano y selectivo. Ideas viajó más allá de las líneas de sangre. Y en eso, aparece una pregunta inquietante. ¿Por qué si el conocimiento pudiera cruzar los desiertos, si los animales, las herramientas y las técnicas podrían saltar de un mundo a otro, por qué no la gente no seguía? ¿Por qué el mundo subsahariano no sirvió en este oasis verde? ¿Por qué el Mediterráneo no se apresuró hacia el sur? ¿Por qué, en una tierra tan exuberante, reflejó al Edén, solo el silencio rodeó a estas personas? Y la respuesta a eso no podría estar en lo que llevaban, sino en lo que se negaron a dejar entrar. Puede ser el mayor misterio de todos. ¿Por qué si el Sáhara Verde era tan abierto, si los ríos trenzaron el desierto y los lagos brillaban en las llanuras, dónde estaba el tráfico? ¿Las migraciones? ¿La mezcla? Durante años, los científicos asumieron que tenía que ser un corredor, un gran pasaje entre el norte y el África subsahariana. La lógica era simple, el agua invita a la vida. Movimiento. Intercambio. Pero luego llegó el ADN. Y contó una historia muy diferente. Takarkori, hace 7000 años, campos verdes, rebaños dispersos, asentamientos prósperos. Sin embargo, en sus genomas, silencio. No hay marcadores nilóticos. No hay ascendencia subsahariana. Ni siquiera una débil señal de la cuenca del lago Chad, donde las primeras sociedades saelianas ya estaban comenzando a tomar forma. Su ADN no era solo local, estaba sellado. Como un firewall genético que se extiende por el desierto. Incluso cuando las herramientas culturales se movieron, cerámica del Nilo, ganado del Levante, la gente no se mezcló. La genética forense lo confirmó, estadísticas de F, análisis de componentes principales, incluso modelos de mezcla mostraron el mismo patrón. Una ausencia total de flujo de genes de sur a norte. Y se pone más extraño. Sitios como Gobero en Níger, con más de 80 entierros en 5000 años, tampoco muestran afinidad subsahariana conocida en los rasgos esqueléticos. Sin signos de superposición genética profunda. A pesar de estar más cerca de África Occidental que de Libia. A pesar de las presiones ambientales compartidas. A pesar de 1000 años de periodos húmedos superpuestos. No fue el paisaje lo que los detuvo. Era algo más. Un límite no hecho de piedra, sino de creencia. De identidad. Quizás espiritual. Quizás territorial. Tal vez lingüístico. Resulta que el Sáhara no era un puente. Era un filtro. Un lugar donde podían pasar los objetos, pero la ascendencia no pudo. Un lugar donde el cuerpo podría permanecer puro, incluso cuando la mente absorbía formas extrañas. Y aún así, su linaje no desapareció. No desapareció con los vientos del desierto. Porque en algún lugar, en los genes de las personas que nunca conocieron sus nombres, los ecos de estas mujeres saharianas aún permanecen. Y el primer susurro de esa conexión proviene de personas modernas cuyo ADN no pertenece del todo. Ahí es donde comienza. Los investigadores esperaban que los genomas modernos del norte de África mostraran una mezcla, cierta ascendencia subsahariana del comercio transsahariano, cierta influencia levantina de los agricultores neolíticos.
Tal vez un toque de Europa de los imperios costeros. Pero entonces, apareció algo extraño. Enterrado debajo de todas las señales esperadas, había un fragmento. Viejo. Silencioso. Pero aún ahí. Una traza genética que no coincidía con las expansiones bantú, o las conquistas árabes, o incluso el antiguo Nilo. Combinó a Takarkori. El fantasma sahariano había regresado. En 2025, cuando los genomas de Takarkori se compararon con las poblaciones actuales, se destacó un grupo. Los pueblos de Amazigh, o bereber del Magreb. Especialmente el Imazighen de Marruecos y Argelia. Su ADN llevaba claras afinidades al linaje de Takarkori. No reciente, ancestral. Fue un partido hasta una época anterior a la agricultura neolítica. Antes de Egipto. Antes de la historia. Y esa no fue la única sorpresa. Los fulani pastores seminomáticos que ahora se extienden de Malí a Camerún también llevaban un rastro. Pequeño, pero consistente. Un componente que no sea subsaharan en su genoma, mejor explicado por África Oriental, sino por algo mayor. Algo saharano. Y luego, la cultura intervino. A través de los clanes fulani, ciertas tradiciones de entierro se hacen eco de la Sáhara Verde, tumbas poco profundas, posicionamiento fetal, huesos de animales colocados con los muertos. En comunidades amazigh, marcas corporales, adornos de marfil y mitos orales hablan de antepasados que vivieron en una tierra de lagos. No desierto, lagos. Los fulani se llaman a sí mismos bororoen en algunos dialectos, lo que significa el pueblo de ganado. Pero la etimología más profunda se vincula con el movimiento, el pastoreo, la ascendencia. Y esa ascendencia, ahora dicen los científicos, probablemente se vincula con las redes pastorales en todo el Sáhara entre 7000 y 5000 a.C. Esto significa que la gente del Sáhara Verde no desapareció. Fueron doblados en el tiempo. Enterrado debajo de capas de conquista y clima. Preservado no solo en genes, sino en rituales, en ritmo, en identidad. Sus voces no se quedaron en silencio, simplemente cambiaron los idiomas. ¿Y si el genoma de Takarkori sobrevivió en otros? Entonces, tal vez el Sáhara Verde nunca fue solo un linaje. Tal vez era un continente de ramas olvidadas. Y en algún lugar, lejos de Libia, otro todavía está esperando ser encontrado. Y si existe, puede estar debajo de las antiguas arenas de Gobero. Noreste de Níger. El desierto de Tenere. Hoy, es uno de los lugares más secos de la tierra, pero hace 10.000 años, era un Edén junto al lago. Y en sus costas, los humanos vivieron, murieron y enterraron a sus muertos en formas tan elaboradas, se siente como poesía congelada en el tiempo. Los arqueólogos lo llaman uno de los cementerios prehistóricos más ricos de toda África. Más de 180 individuos. Miles de artefactos. Los rituales de entierro más complejos que Takarkori, y se extendieron más de 5 milenios. Pero ni un solo hilo de ADN ha sobrevivido. Los llaman los muertos silenciosos. Man de acordeón, un esqueleto imponente, de 9500 años, que se encuentra en una posición fetal con los brazos atados. Turtle Man, enterrado hace 7000 años, con una cáscara de tortuga colocada debajo de sus caderas, la única de su tipo encontrada en el sitio. Man de almohada de marihuana, su cráneo acunó suavemente en un tazón de cerámica, colocado con intención, como un gesto final de comodidad. Cada cuerpo habla de la comunidad. De memoria. De vida simbólica. Y sin embargo, no pueden hablar genéticamente. Porque a diferencia de las paredes de cuevas frías de Takarkori, las tumbas de Gobero eran superficiales. El lago retrocedió. Llegó el viento. Y durante miles de años, el calor y la humedad se separaron de todos los nucleótidos. Lo que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Eran estas personas las mismas que las mujeres Takarkori? ¿Compartieron antepasados, una supercultura sahariana que se extiende desde Libia hasta Níger? ¿O eran un linaje separado por completo,
¿Otra población fantasma, completamente perdida durante el tiempo? Los huesos no nos dicen. Sin embargo, las pistas siguen dando vueltas. Sus herramientas reflejan las de Libia. Sus estilos de entierro resuenan en las tradiciones saelianas. Pero sin ADN, cada teoría se encuentra en un terreno frágil. Bovero podría contener respuestas a uno de los misterios más antiguos de la historia humana africana. O podría ser un callejón sin salida. Y hay algo profundamente humano en eso, la idea de que toda una civilización, llena de música, dolor y significado, no podría desaparecer en la guerra, sino en la calidez. Pero tal vez, no se han ido. Tal vez el próximo giro en esta historia no está bajo nuestros pies. Tal vez todavía está encerrado dentro de la sangre de alguien que camina entre nosotros, sin saber que llevan el último secreto del desierto. Y ese secreto podría estar escondido a la vista, en las venas de millones. Porque el ADN de Takarkori no solo susurró del pasado, llamó desde el presente. Cuando los investigadores lo compararon con los genomas modernos, apareció algo notable. El Imasigen, los pueblos Amazigh del norte de África, sostuvieron fragmentos de ello. No prestado. No diluido más allá del reconocimiento. Pero en capas profundas, como una base, ningún imperio nunca borrado. Hoy, las poblaciones Amazigh en Marruecos, Argelia y las montañas Atlas muestran componentes genéticos más antiguos que el Neolítico, más antiguo que el faraónico Egipto, más antiguo que la primera sequía del Sáhara. Tras que se conectan no con Europa, no con África subsahariana, sino a las mujeres Takarkori. La misma rama. Los mismos ecos mitocondriales. Una línea ininterrumpida por más de 7000 años. Voltea todo lo que pensamos que sabíamos. África del Norte, vistas durante mucho tiempo como una encrucijada, donde las personas se mezclan, los imperios chocados, los idiomas mezclados, pueden haber comenzado no como un crisol, sino como una bóveda cerrada. ¿Una de las revelaciones más llamativas? La gente de Taforalt, enterrada en Marruecos hace 15.000 años, ya mostraban signos de este linaje sahariano. La deriva genética entre Taforalt y Takarkori no es amplia. Eran primos, separados por tierra, no por sangre. ¿Y modernos africanos del norte? Su grupo de genes es como el sedimento. La capa Takarkori se encuentra en la parte inferior. Luego vienen agricultores levantinos, comerciantes árabes, colonos europeos. Pero ninguno reemplazó la base. Sobrevivió cada migración. Cada imperio. Cada sequía. Ese es el giro. El norte de África no fue construido por los recién llegados. Fue fortificado por el tiempo profundo. Por personas que no se mudaron, pero perduraron. Y hoy, cuando un niño Amazigh nace en las montañas Rif, o un pastor de Fulani canta una canción de ganado en el Sahel, una parte de Takarkori todavía vive. Este no es un patrimonio que aprendes de un libro de texto. Es la ascendencia que sientes, en la piel, en la historia, en silencio. Pero hay un desafío enterrado en todo esto. 2 genomas antiguos. Una población olvidada. ¿Puede eso realmente ser suficiente para reescribir 50,000 años de historia humana? 2 mujeres. De una cueva. En un tramo de desierto, nadie había buscado lo suficientemente profundo, hasta ahora. Y sin embargo, su ADN abrió una historia enterrada más tiempo que cualquier monumento. Más largo que las pirámides. Más tiempo que escribir. En solo unas pocas secuencias de nucleótidos, todo nuestro mapa de ascendencia africana cambió. Estos no eran migrantes. No eran comerciantes. Ni siquiera eran parte de una población conocida. Ellos eran ellos mismos. Algo antiguo. Algo local. Algo que ningún libro de texto tenía espacio. Y lo que persigue a los investigadores no es solo lo que encontramos, sino lo que no tenemos. Porque si una cueva, Takarkori, puede revelar una rama entera olvidada del linaje humano,
¿Qué podría estar todavía debajo de las arenas de Fezzan, Tenere o Ennedi? El Sáhara una vez se extendió el verde desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Millones podrían haber vivido aquí entre 10.000 y 5.000 antes de Cristo, pescadores, pastores, pintores, poetas. Sabemos esto desde el arte, más de 100.000 imágenes talladas y pintadas en los refugios de roca del desierto. Barcos. Ganado. Ceremonias. Pero no sabemos los nombres que hablaban, los dioses a los que rezaron o las canciones que cantaron cuando finalmente llegaron las lluvias. Lenguaje, memoria, líneas de sangre, todos borrados. Excepto, no del todo. Porque en esas dos mujeres, su piel preservada por el calor del desierto, sus genomas decodificados por la tecnología del siglo XXI, algo resistió al borrado. Un fragmento de la historia humana que decidió soportar. Así que esto nunca fue solo sobre Libia. O el Amasig. O incluso África. Se trata de cuán frágil y poderosa es realmente ascendencia. Como solo se necesita una muestra, para abrir todo el pasado olvidado del continente. Pero el Sáhara no ha terminado de hablar. Porque los geólogos saben, debajo de esas dunas se encuentran los camas de río enteros, los lagos fósiles, los asentamientos enterrados, algunos todavía no tocados desde el día en que fueron abandonados. Y en algún lugar, alguien más está esperando. Un niño. Un jefe. Un antepasado enterrado cuya sangre podría volver a dibujar el mapa una vez más. Porque si un genoma olvidado puede cambiar todo lo que pensamos que sabíamos. Entonces pregúntate esto. ¿Qué parte de tu historia sigue faltando?